¿Alguna vez te has topado con alguien que dice que los cómics de antes eran mejores? ¿O tal vez tú eres ese alguien? Ah, caray, soy yo. Realmente entiendo muy bien este punto. Si vamos a una tienda de cómics, nos daremos cuenta de que muchos de los ejemplares que tienen disponibles son reimpresiones de historias que fueron publicadas hace muchos años. Esto nos dice que hay algo en estas historias clásicas que sigue resonando con las audiencias de hoy en día. Por otro lado, algunas personas tienden a menospreciar o dejar un poco de lado a algunas historias actuales, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿será que los cómics de antes eran mejores? Esa es la pregunta que vamos a responder en este video. Para esto vamos a analizar qué es lo que hizo estas historias clásicas tan geniales en primer lugar, si hay historias actuales que tienen el potencial de convertirse en nuevos clásicos y qué es lo que dice la psicología de este fenómeno de que vemos el pasado con mejores ojos. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y en este primer video del año nos vamos a tomar a los cómics muy, pero muy en serio. Una de las preguntas que más me hacen aquí en el canal es ¿dónde consigues estos cómics de los que siempre hablas? Y pues bueno, resulta que este video lo estoy realizando en colaboración con mis amigos de Comics Universe, quienes son tu mejor opción para comprar cómics en español en México. Y es que a través de su página web puedes encontrar cientos de títulos disponibles de tus superhéroes favoritos, desde historias clásicas hasta cómics nuevos, pedirlos con un par de clics y recibirlos directamente en la puerta de tu casa. Y les tengo una sorpresa, ya que Comics Universe me dio este cupón que ven aquí en pantalla para que ustedes se lleven un 15% de descuento en todas las compras que hagan en su página web durante el mes de enero. Solo tienes que elegir los cómics que quieres y en el carrito de compras le das clic en el apartado que dice ingresa un código promocional, lo colocas y listo, ya tienes tu descuento. De hecho, también puedes acudir a cualquiera de las 18 tiendas físicas que Comics Universe tiene en toda la República Mexicana, mencionar el código y obtener tu descuento. Puedes consultar horarios y fechas en su página web. Como siempre, a lo largo de este video voy a usar muchos cómics como referencia, y si Comics Universe lo tiene en su catálogo, verás que aparece este icono en la esquina. Voy a dejarte los links en la descripción y ahora sí, vamos de lleno con el tema. ¿Sabes cómo es que un cómic se convierte en un clásico? Creo que esta es la primera pregunta que debemos responder para saber si los cómics de antes eran mejores que los cómics de ahora. La mayoría de estas historias consideradas clásicas fueron populares en su momento, pero creo que obtienen el estatus de clásicos por razones que van más allá de la popularidad. All Star Superman, por ejemplo, fue una historia que revolucionó la manera en la que veíamos al personaje de Superman y nos hizo comprender mucho mejor por qué el superhéroe más grande de todos se comporta de esa manera y por qué su sacrificio resulta tan personal. Watchmen rompió las reglas de los cómics de los superhéroes, presentándonos a personajes que públicamente eran héroes, pero en lo privado eran personas con muchos problemas y una moralidad cuestionable. Y V for Vendetta nos hizo pensar que en un mundo en donde el sistema es corrupto, pues quizás la justicia debe de venir de alguien que es considerado un terrorista. Cada una de estas historias nos hizo ver a un personaje o a un género de manera distinta, lo cual tuvo un impacto muy fuerte en las historias que vinieron después. Otras historias clásicas como Spider-Man Blue o The Long Halloween no nos presentan conceptos particularmente novedosos, pero son historias excelentemente bien escritas que exploran una faceta muy específica de personajes que ya conocemos. En el caso de Spider-Man fue la relación que tenía en un principio con personajes como Gwen Stacy y Mary Jane, mientras que The Long Halloween se centra en presentarnos una de las mejores historias de detectives jamás contadas de Batman. Entonces hasta ahora tenemos historias que se hacen clásicas por revolucionar a un personaje o concepto y otras por la calidad de la historia. ¿Pero eso significa que todo clásico es de buena calidad? No lo sé, Rick. Hay otro tipo de historias que no necesariamente son tan buenas, pero se convierten en clásicos porque hacen clic con la cultura que se vive en ese momento y le impactan de una manera muy especial. Uno de estos casos de un cómic que no considero muy bueno, pero fue todo un hito cultural, se trata de La muerte de Superman. Es un cómic cuya historia no te dice mucho, pero a final de cuentas marcó un antes y un después en las historias de superhéroes. Se trató de la muerte del personaje más grande de todos y en su momento todos los noticieros hablaron de ello. No me odies, sabes que Superman es mi superhéroe favorito de todo el mundo, pero la verdad es que el cómic de su muerte estuvo de lo más X. Su funeral, por el otro lado, es una joya que definitivamente tienes que leer. Ahora, por otro lado, Civil War es una gran historia que también capturó el sentir social de una época. En este caso, hablaba del dilema de qué tanta libertad estás dispuesto a sacrificar a cambio de seguridad. En un caso intermedio tenemos Injustice, una historia muy divertida de leer que ciertamente se convirtió en todo un clásico y un fenómeno cultural, aunque traiciona en ocasiones la esencia de algunos personajes. La muerte de Superman no es un caso aislado, hay muchas otras historias que son consideradas clásicas
que realmente no considero que sean tan buenas, aunque prefiero no mencionarlas. Pero es un hecho que estas historias tienen un espacio muy importante en el gusto de los fans. ¿Por qué? Pues hay varias teorías al respecto. La primera de ellas tiene que ver con la manera en la que los seres humanos formulamos juicios acerca de nuestros gustos. Y es que, según los psicólogos, cuando algo nos gusta, tendemos a compararlo con otras cosas que nos gustaron en el pasado. En otras palabras, cuando lees un cómic, comparas tu experiencia actual con los cómics que has leído anteriormente. Esto significa que los primeros cómics que leíste tenían un plus para tu cerebro porque no tenías muchos puntos de comparación. Conforme el tiempo pasa y vas leyendo más cómics, tu cerebro se impresiona con menos facilidad. Y esto es algo que nos pasa a todos, le tenemos mucho cariño a esas primeras historias que leemos. Por ejemplo, estos son los primeros cómics que me regalaron mis papás y los amo. Como que tendemos a ver estas historias con ojos más comprensivos, omitiendo algunas de sus fallas porque son productos culturales que son especiales para nosotros, ya sean cómics, libros, películas, etc. Y esto también se vincula con otro fenómeno llamado retrospección idílica. La retrospección idílica es un sesgo cognitivo que afecta nuestra percepción de la realidad, haciéndonos ver el pasado con mejores ojos que el presente. Según los psicólogos, esto es un mecanismo que nuestro cerebro tiene para mejorar nuestra sensación de bienestar, ya que reprime los recuerdos negativos. No solo eso, sino que también simplifica nuestros recuerdos de tal manera que se puedan almacenar de manera más sencilla en nuestro cerebro. Cuando recuerdas el pasado, entonces no recuerdas esos detalles como el café que se te cayó un lunes a la mañana o lo presionado que estabas un día en particular en tu trabajo, sino que recuerdas los aspectos más amplios, más generales, y nuestro cerebro enfatiza los buenos recuerdos, como esos bellos momentos leyendo tus primeros cómics, lo cual nos hace pensar que el pasado es más bonito. Esto también explica por qué cómics clásicos como las primeras apariciones de personajes como Superman, Batman y los X-Men no son muy populares, ya que son muy pocas las personas que pueden decir que vivieron esa época de niños y siguen leyendo cómics. ¿Alguien sabe si Chabelo lee cómics? También influye el hecho de que estas historias tienen un estilo y un ritmo muy diferentes al que ahora estamos acostumbrados. De hecho, si leíste alguna vez la serie Just Imagine de Stan Lee, en la cual él reinventa el origen de personajes icónicos como Superman y Batman, pues te darás cuenta de que su estilo a la hora de escribir se siente diferente al actual. Sin embargo, creo que el punto más importante en esta discusión acerca de la calidad de los cómics de antes y los actuales tiene que ver con la selectividad que tenemos a la hora de hablar del tema. Es decir, si hablamos de 1986, podemos mencionar que los cómics que salieron a la venta fueron The Dark Knight Returns, Watchmen y Crisis en las Tierras Infinitas, lo cual es bastante impresionante. Pero si nos vamos a los cómics más vendidos de ese año, pues la historia es muy diferente, ya que los primeros lugares se los llevan X-Factor y Uncanny X-Men, con un par de historias que hoy en día no son nada recordadas, y la serie de Man of Steel de John Byrne, una gran historia que tiene muchos fans de culto, pero está lejos de ser Crisis en las Tierras Infinitas o Watchmen. Por otro lado, los cómics más vendidos del 2020 fueron Wolverine 1, Thor 1 y Wonder Woman 750. Pero es muy difícil saber si estos cómics serán recordados en 20 años. Y como vimos, esto no necesariamente tiene que ver con las ventas o con la calidad del cómic. Y es que resulta que los cómics más populares de un año no siempre son los más recordados a través del tiempo. Lo mismo sucede con películas. Clásicos como El Gigante de Hierro e incluso El Mago de Oz fueron fracasos cuando se estrenaron en los cines, pero tienen ciertas características que los hicieron perdurar en nuestra cultura. Tampoco se trata de una cuestión de calidad exclusivamente, ya que hay grandes historias como Superman Batman Generations, una historia en la que Batman y Superman envejecen en tiempo real a lo largo de los años, que son muy difíciles de conseguir hoy en día, ya que no lograron permanecer relevantes. Si tienes oportunidad de leer esta historia, de verdad hazlo, es de mis favoritas. También está el caso de cómics que fueron considerados malísimos cuando salieron, pero que hoy en día son vistos con otros ojos por una nueva generación de lectores. Un caso de esto es el cómic Marvel Zombies, el cual hoy en día es de los tepes más vendidos de Comics Universe y generó muchísimo hype cuando salió su adaptación en el episodio de What If. Y también está el cómic One More Day de Spider-Man, un cómic muy polémico en su momento, pero que inspiró varios elementos de la película Spider-Man No Way Home, la cual se convirtió en una de las más taquilleras del UCM. Es difícil notar el momento cultural en el que te encuentras porque estás parado ahí en medio. Como que tienen que pasar varios años para que puedas voltear hacia atrás y pues darte cuenta. Pero entonces, ¿qué cómics podrían ser los nuevos clásicos? Si hablamos de los últimos 10 años, hay muchas historias que tienen el potencial de perdurar en el tiempo. Entre ellas está el cómic Batman, la corte de los búhos, ya que es una de las mejores historias del personaje. Fue sumamente popular en su momento y fue la primera aparición de un grupo de villanos que parece que veremos muy seguido. También está el run de Matt Fraction,
action de Hawkeye, el cual es un cómic súper innovador y nos presenta de manera muy cruda y con mucho humor la humanidad del personaje de Clint Barton y su relación con Kate Bishop. También tenemos Son of Kal-El, el cual nos presenta las aventuras del hijo de Superman y cómo desafía los valores que tenía su padre, y Visión de Tom King, un cómic que sirvió como inspiración de varios elementos de la serie WandaVision. Por otro lado, hay cómics que no les fue tan bien con la crítica, pero tienen una oportunidad de convertirse en nuevos clásicos por lo populares que son. Tal es el caso de los cómics del Spider-Verse. Son cómics que tienen un impacto cultural enorme a través de películas animadas y live action, además de todo el fenómeno que se ha visto alrededor del Spider-Verse en el UCM, aunque las reseñas del cómic son mixtas. Finalmente, también están cómics como Multiversity o Day Tripper, los cuales son excelentes, pero no han tenido repercusiones culturales tan grandes, por lo que corren el peligro de ser olvidados en el futuro. Y cuando tienes presentes a todos estos cómics de los últimos 10 años, te das cuenta de que, afortunadamente, las historias que perduran jamás se han dejado de escribir. Cada año distintos escritores nos traen cómics que hacen un clic cultural con la época en la que vivimos y nos presentan grandes historias que serán leídas por generaciones futuras y percibidas simplemente como clásicos, aunque tendremos que esperar para saber cuáles son estas historias. El pasado es muy importante y algunos de estos cómics son mis favoritos de toda la vida. Sin embargo, creo que también hay que estar abiertos a la posibilidad de que existen nuevos cómics que tienen el potencial de sorprendernos. Y si esto es así, no lo sueltes. Tal vez no se convierta en un nuevo clásico, pero seguramente tendrá un lugar de honor en tu biblioteca personal, y a final de cuentas, eso es lo que importa. No te olvides de visitar la página web de Comics Universe y aprovechar el descuento del 15% que tienen para ustedes. Si se compran algo y me etiquetan en Instagram, yo con gusto los comparto en mis historias. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigan viendo Más Allá de lo Evidente.